nuevamente estamos en nuestra serie en Mi Devocional en Casa. Y en esta hora el tema que te traigo es la rivalidad entre hermanas. Es algo increíble, ¿verdad? Este tema, pero suele pasar mucho en la vida real, de esta rivalidad que puede haber entre las hermanas. Te voy a hablar de una mujer que la rivalidad realmente quien la provocó fue el padre. Muchas veces los padres de familia son los que ocasionan esa rivalidad entre hermanas. No es que ellas lo quieran hacer o lo quieran tener, sino que muchas de las veces, consciente o inconscientemente, los padres de alguna manera provocan esa rivalidad entre las hermanas. Y en esta ocasión te voy a hablar de Raquel, una mujer amada, pero a la vez una mujer muy sufrida, porque no buscó la voluntad de Dios, sino que siempre estuvo enfocada, siempre estuvo de alguna manera compitiendo con su hermana. Fue algo, te lo vuelvo a repetir, fue algo que ellas no buscaron, pero que el papá, consciente o inconscientemente, hizo que entre ellas dos hubiera esa rivalidad. Entonces, dice la Biblia que Jacob, huyendo de su casa, por problemas que había habido con su hermano, su mamá le recomienda que vaya a la casa de Labán, allá donde era su hermano, para que encontrara mujer para él. Y él, al llegar allí a un pozo, Jacob empieza a preguntar por sus parientes y le dice que Raquel va a ese pozo porque es la pastora de las ovejas de su padre y que va allí a ese lugar. Entonces pues la espera a que llegue, y esa es nuestra cita en la cual vamos a empezar a leer el día de hoy. Génesis 29 del 9 al 11 dice: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Bonita historia, porque desde el momento que Jacob ve a Raquel, él queda enamorado de Raquel y llora porque precisamente la familia que él andaba buscando era la que había encontrado en ese lugar. Y ahí empieza esta hermosa historia de amor con Raquel y Jacob. Pero veamos cómo las circunstancias o las decisiones del padre de familia hace que Raquel, en lugar de sentirse amada, casi vamos a ver en toda la historia que ella se la pasa amargada, se la pasa resentida con su hermana por lo que hizo su padre. Y dice aquí, hoy vamos a ver la historia de Raquel. El nombre de Raquel significa oveja. Nosotros sabemos que las características de una oveja es que ella depende del cuidado de su pastor. Ella depende de todo lo que haga su pastor. Ella no hace nada por sí misma, sino que depende el 100% del cuidado de su pastor. Así que me imagino que por eso le pusieron oveja, porque ella dependía de que todos hicieran todo por ella. Ella no se esforzaba, o si se esforzaba al hacer las cosas, ella de alguna manera las hacía mal. A pesar de que su nombre significa oveja, ella era pastora del rebaño de su padre. Me imagino que Raquel dependía de todo. Dice, la Biblia nos dice que Raquel era una esposa amada. Jacob, desde el momento que la vio y ella le dijo quién era, la besó y alzó su voz y lloró. Jacob estuvo dispuesto a trabajar 7 años por el amor de Raquel. Imagínate bien, ellos se enamoran, Jacob habla con su suegro y le dice que le trabaje 7 años por Raquel y que al cabo de 7 años él se la va a dar en matrimonio. Imagínate a Raquel todos los 7 años esperando ese momento de su boda, esperando ese momento en donde va a unir sus vidas con su amado, con el hombre que él ama. Todos los días construyendo ese sueño, todos los días construyendo ese anhelo, tal vez contando hasta los días que le faltaban para su boda. Era algo precioso, porque para toda mujer el día de su boda es algo, es su sueño, es su ilusión, es su meta, por decirlo así. Así que Jacob trabaja 7 años, ellos alimentan su amor y llega el día de la boda. Llega el día en que Jacob por fin se va a casar con su amada Raquel.
después de 7 años de espera, Raquel, por fin llega el día de su boda. Y dice la Biblia que Jacob estuvo trabajando por Raquel. Y la Biblia dice que Lea era de ojos delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Nos lo dice el versículo 17. Lea era de ojos delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. ¿Te imaginas cómo se sintió Raquel al ser reemplazada por su hermana? La Biblia no dice nada de qué dijo de Raquel o cómo se sintió. ¿Por qué? Porque el día de su boda, precisamente el día de su boda, su papá se le ocurrió poner a Lea en lugar de Raquel. Lea usurpó el lugar de Raquel. Jacob fue engañado. Jacob traía algo parecido porque Jacob significa usurpador. Así que le engañaron y quien pagó las consecuencias fue Raquel. Pues el día de su boda no fue ella quien se atavió, no fue ella quien disfrutó de aquella fiesta, de aquella boda tan esperada, de aquel sueño tan esperado. Quien lo disfrutó fue su hermana Lea, por la decisión de su padre, que dijo que era su costumbre que primero se casara la mayor y después la menor. Así que quien disfruta de la boda fue Lea, la hermana mayor de Raquel. Así que para Raquel ese evento se hizo como un resentimiento, se hizo amargura en su corazón, porque el sueño de toda su vida, la ilusión de toda su vida, la había suplantado su hermana mayor por causa de su papá. Así que la Biblia no nos dice qué dijo Raquel de esa decisión de su papá, pero su vida a continuación nos va a decir qué fue lo que sintió esa noche en la que ella fue reemplazada. Entonces, dice que Jacob al amanecer pues se da cuenta que fue Lea y le reclama a su suegro. Su suegro le dice: trabájame otros 7 años y te daré a Raquel en casamiento. Gracias a Dios que solamente pasó una semana mientras Lea disfrutaba de su matrimonio, pero a los 7 días Raquel le fue dada por esposa a Jacob. La diferencia aquí es que ella no disfrutó de esa boda tan maravillosa que se había planeado. Ella planeó la boda y quien la logró o quien la tomó fue su hermana por decisión de su padre. Y dice, pero a pesar de los 7 días, dice, Jacob amó más a Raquel que a Lea, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. A pesar de que Raquel era amada por Jacob, su padre puso una rivalidad entre ella y su hermana. Fíjate allí en Génesis capítulo 30, versículo 1, nos dice así. Dice que hubo algo que empezó a suceder entre estas hermanas. Dice así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y resentimiento, y decía a Jacob: dame hijos, y si no, me muero. Fíjate bien hasta dónde llegó el extremo de esta mujer. A pesar de que la Biblia dice que Jacob amaba a Raquel y que él amaba, ella no disfrutó el amor de Jacob. Ella no disfrutó lo que le daba a su esposo por estar viendo lo de su hermana, por ver que su hermana había usado su lugar. Pues empezó a sentir esa rivalidad, y cuando ve que su hermana le da hijos a su esposo, ella empieza a molestarse, y en lugar de ir a Dios, ella empieza a culpar a Jacob y le dice, fíjate hasta qué extremo se fue. Dice, dame hijos, como si su esposo fuera el culpable de que ella no tuviera hijos. Dame hijos o si no me muero. En lugar de ir con Dios, culpa a su esposo de lo que estaba sucediendo con ella. No le fue suficiente el amor, sino que ella quería lo que su hermana tenía. Porque supuestamente se había hecho una rivalidad, dice allí, la Biblia dice, tuvo envidia y resentimiento contra su hermana. Raquel quería que su esposo le diera algo que no estaba a su alcance. Raquel quería que su esposo le solucionara la vida.
Acordémonos que oveja es alguien que depende del cuidado de su pastor. Ella quería que su esposo hiciera todo por ella. Así que en lugar de ir con Dios, ella le reclama a Jacob. Y mira lo que le responde, ahí el versículo 2, lo que le responde Jacob. Jacob se enojó contra Raquel y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Raquel vio su infertilidad y decidió actuar en lugar de esperar en Dios, quien sin duda la veía y tenía un plan para su vida. Los relatos sobre mujeres estériles, hay muchos en el Antiguo Testamento, muchos de mujeres estériles. Tenemos a Sara, tenemos a Rebeca, tenemos a grandes mujeres de la Biblia que tenían este problema de la fertilidad. ¿Por qué era tan importante para ellas la fertilidad, el tener hijos? Algo contrario a lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día no quieren hijos, pero en la Biblia, las mujeres de la Biblia lloraban por tener hijos. Y dice aquí que era algo muy doloroso que ellas no tuvieran hijos, porque entonces decían que la gente creía que los hijos evidenciaban la bendición de Dios. El tener hijos es que esa mujer era bendecida por Dios, es que Dios estaba a favor. Entonces el no tener hijos, ellas sentían que la bendición de Dios no estaba sobre ellas. Así que por eso ellas lloraban por tener hijos. Raquel, a diferencia de otras esposas, llevó su aflicción al extremo. Se sentía frustrada, se sentía enojada y amargada contra su esposo Jacob. Sin embargo, ella no podía culpar a Jacob, que Jacob tuviera la culpa de que ella no tuviera hijos, porque Jacob ya tenía hijos con Lea. Así que el culpable no era Jacob. ¿Cuántas veces tú, mujer, culpas a tu esposo por lo que te está pasando? Culpas a tu esposo porque la bendición de Dios no esté contigo. En lugar de acercarte a Dios y decirle a Dios: oye, ¿qué está pasando conmigo? Esta mujer se enojó con su hermana, se enojó con su esposo, se enojó con Dios por lo que le estaba sucediendo. Era tanta la envidia y la amargura, la rivalidad en contra de su hermana, que ella se fue a los extremos, tanto hacía decir: no quiero la vida si no puedo tener hijos, que mejor me muera. Aunque Jacob y Raquel comenzaron con un cautivante historia de amor, la envidia se filtró y trajo luchas y amargura a su relación, lo cual afectó el resto de sus vidas. El deseo de tener hijos era notable, pero Raquel se volvió impaciente y acusadora cuando Dios cerró su matriz durante un tiempo. No recurrió al Señor en su mayor necesidad. Gran parte de su angustia se debió a las malas decisiones y la falta de confianza en la providencia de Dios. Raquel no estaba de acuerdo con la decisión de Dios de no darle hijos aún, así que da a su sierva. Le dice a Jacob: si yo no tengo hijos, era una costumbre de allá de Mesopotamia, era una costumbre de que si en determinado tiempo la mujer no le podía dar hijos, ella podía dar a su sierva, a su marido, para que tuviera hijos, pero esos hijos pasaban a ser hijos de Raquel y de Jacob. Como quien dice, la sierva solamente prestaba el vientre. Así que Raquel le da a su sierva, y esta sierva, Jacob se llega a ella, y esta sierva concibe un hijo. Y mire las respuestas que dice Raquel al tomar estas decisiones, al hacer que esta mujer, esta criada, dice así: y concibió Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, fíjese bien: con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Fíjate bien cómo esa rivalidad fue creciendo en Raquel. Cómo eso de estar compitiendo con su hermana no la permitía que disfrutara todo lo que ella tenía. Tenía el amor de su esposo, porque dice que la amaba con todo su corazón.
tanto así que Lea se sentía despreciada por Jacob, tanto así que Raquel tomó el lugar de la primera esposa, porque la primera esposa era la que tomaba las decisiones en el hogar, quién podía estar con el esposo, quién no, pero Raquel usurpó el lugar de la primera esposa y ella era quien tomaba las decisiones. Así que dice, he contendido con mi hermana y he vencido. Pero no fue Dios quien hizo eso. Pero ella decía que era Dios, sino que ella había tomado las leyes que ellos tenían en aquel entonces para poder procrear hijos. Y ella miraba a los hijos no como una bendición, sino como una lucha para vencer a su hermana. Qué tremendo es sentir esa rivalidad entre hermanas, y más cuando lo provocan los padres, que son quien ponen esa rivalidad entre las hermanas. La amargura de Raquel por no tener hijos se convirtió en una lucha contra su hermana, a pesar de que no fue como Sara, que Sara se enojó cuando Agar quedó embarazada de Abraham. Aquí fue al contrario, ella le dio gusto y dijo, Dios me juzgó y también oyó mi voz. Pero en realidad fue el esfuerzo de ella quien le dio esos hijos. Plan de Dios como quiera. Dice aquí, se convirtió en una lucha contra su hermana, pero en ningún momento de la historia vemos a Raquel clamar a Dios, sino que ella cree que Dios le está haciendo, que lo que está haciendo es de parte de Dios. Raquel creía que Dios le había dado un hijo y que de ese modo había fallado a su favor en la disputa contra su hermana Lea. Raquel se sintió más animada cuando Bilha dio su segundo hijo a Jacob. En aquel momento Raquel creía que había vencido la lucha en contra de su hermana, pero no fue así. Raquel aún así no se sentía contenta, porque ella quería tener hijos de ella misma, porque su hermana Lea seguía concibiendo hijos, seguía dándole hijos a su esposo. Y una vez más, ella acude al engaño para procrear hijos. Dice el versículo 14 y 15, una vez más la familia de Jacob recurrió al engaño y a la malicia para obtener lo que deseaban sus corazones. Cuando Rubén, el hijo mayor de Lea, trajo mandrágoras, fíjate que son las mandrágoras. Viene el hijo mayor de Lea con esas mandrágoras. Esas mandrágoras ellas la tenían como que era una planta del amor. Era algo que aumentaba la fertilidad entre las mujeres. Era algo que le iba a ayudar para ella quedar embarazada. Así que ellas empiezan a planear, a negociar, porque Raquel creía que ella comiendo eso, esto viene siendo de la familia de las patatas, me imagino que era como una planta derivado de las papas, algo así, pero era una porción de amor para ellas. Y dice aquí que se consideraban afrodisíacas y estimulantes de la fertilidad. La pelea fue inevitable para Lea. Las mandrágoras eran importantes porque podían usarlas como porción de amor con su esposo para asegurarse de su afecto. En Cantares nos señala lo que hacía ese efecto estas plantas. Raquel ya tenía el amor de su esposo, pero aún así creía que Lea iba a comer esas plantas y que su esposo iba a amar a Lea. Así que Raquel empieza a planear un plan de cómo Lea no coma esa porción, sino que se la dé a ella para obtener el amor de su esposo y así ella poder quedar embarazada. Así que le dice, te doy una noche con mi esposo a cambio de esas mandrágoras. Y mira lo que nos dice Cantares, lo que producía eso y por qué estas mujeres tenían eso como una planta que hacía que el amor del esposo creciera. Fíjate nomás la rivalidad entre estas hermanas, y Raquel se dedicó no a hacer un hogar, se dedicó a estar siempre en rivalidad contra su hermana Lea y no disfrutaba lo que tenía ella, el amor de su esposo. Dice Cantares 7:13, las mandrágoras han dado olor y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutos, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Era una planta que daba ese olor hermoso, ese olor agradable que hacía que los hombres se enamoraran más de sus mujeres. Así que Raquel negocia
y le dan las mandrágoras, mientras que Lea va a tener una noche con su esposo. Para Raquel eran importantes porque se creía que provenían la concepción, por lo tanto deseaba que las mandrágoras le ayudaran a concebir un hijo. ¿Cuántas de nosotros hemos acudido a remedios o cuántas mujeres han acudido a hierbas o a cosas para obtener el amor del esposo? El amor del esposo se gana atendiéndole bien. Pero Raquel era tanta la rivalidad que desatendió a su esposo, desatendió su hogar, no buscó a Dios, sino buscó todos los medios por ganarle a su hermana. Así que cuando Jacob regresa, Raquel no estaba de acuerdo en no procrear un hijo. Aquí la vemos usando todos los medios para tener un hijo, pero tal vez Dios no se lo daba porque solo quería para competir con su hermana. Raquel usurpó el lugar de su hermana como la primera esposa de Jacob, pues ella tomaba las decisiones. Cuando Jacob vuelve del campo, pues se encuentra que ellas habían hecho un pacto y le dice a Raquel: esposo, hoy vas a tú a acostarte con mi hermana porque hemos hecho un pacto entre ella y yo. Y Jacob no discute. Jacob las deja que hagan sus planes. Así que Jacob duerme con Lea aquella noche. Cosa increíble, Lea queda embarazada. Qué tremendo es esto. ¿Y cómo crees que se sintió Raquel al ver otra vez embarazada a su hermana? Pienso que ese resentimiento y esa rivalidad volvió a crecer en ella. Raquel buscó de todos los medios por ser feliz, cuando la felicidad la tenía allí. Tenía a su esposo, tenía el amor de su esposo, tenía ya los hijos de las criadas, pero ella quería un hijo propio, porque quería ganarle a su hermana a toda costa. Ella creía que con tener hijos, la atención de Jacob iba a estar completamente en ella. Lea, al contrario, se sentía aborrecida y se sentía abandonada. Después hablaremos cómo se sentía Lea. En esta ocasión estamos hablando cómo se sentía Raquel y cómo muchas mujeres buscan todos los medios por enamorar al marido. Buscan todos los medios por estar en rivalidad en contra de su hermana, que no las deja disfrutar de todo lo que tienen, no las deja disfrutar del esposo o del hogar que tienen por estar siempre en competencia contra su hermana, como lo estaba haciendo Raquel, siempre en competencia en contra de su hermana. Pero mira, mientras que Raquel y Lea creían que las mandrágoras aumentarían su fertilidad, Dios sería un definitivo, en definitivo Dios sería el dador de los hijos. Así que Dios en su grande misericordia se acuerda de Raquel. No dice la Biblia que Raquel oró, que buscó a Dios, pero Dios en su misericordia se acuerda de Raquel y permite que Raquel quede embarazada. Dice allá en Génesis 30, 23, y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: añádeme Jehová otro hijo. Quedó embarazada en la misericordia de Dios. Después de ahí, de que nace José, tienen que irse ya de la tierra, porque Dios de alguna manera le dice a Jacob que se tienen que regresar. Así que después de que nace José, les dice Jacob a sus esposas: nos tenemos que ir porque Dios me ha pedido que regrese a mi lugar de origen, que regrese a casa. Así que habla con sus esposas y le dice el plan que Dios tiene para regresar. Así que dice ahí el versículo 31 del capítulo 14 del capítulo 31. Respondieron Raquel y Lea y dijeron: ¿tenemos acaso parte de heredad en la casa de nuestro padre? Así que Raquel se le hace fácil hurtar los ídolos de su padre. Génesis 31, 19 dice: Raquel había robado los ídolos de su padre. Se le hace fácil, dice: ¿tenemos herencia? No tenemos herencia con nuestro padre y nos vamos a ir. Jacob era muy rico, pero volvemos. Raquel siempre pensando más allá y no disfrutando lo que tiene. Así que se le hace fácil robar los ídolos de su padre. ¿Qué significaban estos ídolos y por qué tenían tanta importancia para Raquel? Vamos a ver 3 puntos que tal vez esos fueron los que hicieron que Raquel robara
los ídolos de su padre. Estas estatuillas solían usarse con fines de adivinación, aunque el robo podría indicar que Raquel también adoraba a esos dioses extranjeros. Esto indica que Raquel no tenía a Jehová en primer lugar. Esto quiere decir que Raquel no adoraba a Dios, sino que creía en estos dioses que se usaban para la adivinación. Las tabletas del Nisi, es decir, la ley ordinaria de Mesopotamia contemporánea, vinculaban el control de los ídolos de la casa con los derechos de la herencia. Esto quería decir que cuando el padre muriera, quien tuviera esos ídolos era quien reclamaba la herencia. Por eso ellos dijeron, ¿tenemos herencia con nuestro padre? No tenemos. Así que Raquel se le hizo fácil robar los ídolos de su padre para después reclamar la herencia. Esa Raquel tan tremenda. Así que los roba, dice, los derechos de herencia, lo que apoyaba los intereses financieros más que las creencias espirituales como motivación del robo. Raquel se había sentido tan engañada por su padre que tomó el tiempo para vengarse robando los ídolos de su padre. Raquel se sentía que ella estaba en deuda con ella, que él estaba en deuda con ella por los engaños pasados. Así que se llevó su potencial ganancia financiera. La historia de Raquel termina en una tragedia. Va a su papá detrás de Jacob y le reclama a Jacob y le dice que alguien robó sus ídolos. Raquel, ya sea que adoraba o creía en ellas, ya sea que los robó para después cobrar la herencia, o tal vez los robó por venganza por lo que hizo su padre, porque culpaba a su padre de no ser feliz. Culpaba a su esposo de no tener hijos. Culpaba a su hermana de haber usurpado el lugar de ella. Así que sin pensar en lo que caería, Jacob lanza una maldición cuando su suegro lo alcanza y le dice que es un ratero, que lo ha engañado porque se ha robado los ídolos. Y qué tremendo es hablar sin pensar. A Jacob se le hace fácil hablar y lanzar una maldición sin saber que su amada Raquel era quien había tomado aquellos ídolos. Así que dice el versículo 32 del capítulo 31, aquel, dice Jacob, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Fíjate nomás lo que dice, no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce que yo tenga el tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Labán entra a la tienda, ahí en el versículo 31 de Raquel, 34, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarada de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Raquel mintió a su padre. Le dijo que ella no los tenía y le dijo a su papá, levántate de ahí donde está sentada. Dijo, no, ando en los días de la mujer y yo no me puedo levantar. Qué tremenda Raquel. No sabía lo que le esperaba. No sabía que era el último día que iba a ver a su padre. No sabía lo que había dicho su esposo. Su esposo no sabía que ella había tomado esas estatuillas y dijo que no viva quien tenga eso. Tremenda situación, porque acabó muy triste esta historia de amor. Esta historia que empezó con bastante amor, pero que por una mala decisión de su padre se convierte en una rivalidad entre sus hermanas. Raquel en su desesperación hace cuanta cosa se le ocurre para lograr lo que ella quiere, para lograr los deseos de su corazón. Acude a métodos, acude a dioses falsos, recurre a todo menos a Dios por encontrar la felicidad y se hace una lucha continua contra su hermana por lograr tener más que su hermana. Antes de que llegaran al lugar a donde se dirigían, Raquel muere al dar a luz. Hay problemas en el parto, Raquel estaba embarazada, hay problemas en el parto, así que dice el versículo 19 y 20, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Raquel nunca pensó que una mala decisión y que la competencia que ella sentía en contra de su hermana la iba a llevar
a un lugar de desastre. No vio a sus hijos crecer, no disfrutó hasta el final con el amor de su esposo, sino que toda su vida contendió y luchó en contra de su hermana por obtener lo que ella quería. Una mujer que no buscó a Dios y que su final fue por boca de su propio esposo, alguien que la amaba y que esa amargura y ese resentimiento en contra de su hermana no la hizo disfrutar de ese amor, y su esposo sin querer lanza una maldición, la cual cayó en Raquel. Raquel murió al dar a luz a Benjamín. Dios le añadió el hijo que ella pedía, pero no lo vio crecer. Murió cuando ella dio a luz a este pequeño. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia? Que hay muchas personas que buscan tantas cosas, buscan métodos, buscan hierbas, buscan adivinos, culpan al esposo, culpan a la hermana por no ser felices. Cuando la realidad, mujer, la felicidad está en ti misma. La felicidad está en mí. El que yo decida ser feliz con mi esposo, el que yo decida ser feliz con mi hermana, el que yo me sienta contenta cuando a mi hermana le va bien, cuando mi hermana tiene su hogar, cuando mi hermana tiene sus hijos, que yo me sienta feliz de que mi hermana esté bien y que no se haga una amargura y un resentimiento al ver que mi hermana prospera, al ver que mi hermana tiene más y que yo no tengo lo que ella tiene. Y por esa causa no disfrutas lo que tú tienes en el hogar, por estar viendo siempre lo que tiene tu hermana, o por hacerse una lucha o una rivalidad continua. Raquel murió sin ser feliz y siempre luchando en contra de su hermana. Dios le dio lo que quería. Ella pensaba que al tener hijos iba a encontrar la felicidad, y no fue así. La felicidad no le duró mucho. Ella murió. Pero déjame decirte que si tú vienes a Jesucristo, uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor y es el gozo. Si tú vienes a Jesucristo, el Espíritu Santo te va a dar amor para que ames todo lo que hay alrededor. Dice la Biblia, estén contentos con lo que tienen. Nada te vas a llevar el día que mueras. Raquel no se llevó nada, pero sí tuvo una contienda continua. El Espíritu Santo te puede dar amor, te puede dar gozo para que disfrutes aún las pequeñas cosas, las puedas disfrutar con la ayuda del Espíritu Santo. No busques en ningún otro lado, todo lo vas a encontrar en Dios. La Biblia no nos relata que Raquel haya buscado a Dios, sino que buscó remedios, buscó culpables, pero su esperanza y toda su solución estaba en Dios. Ven a Jesucristo. Ahí vas a encontrar todo lo que tu alma busca y todo lo que una mujer necesita para ser feliz con lo que tiene. Espero y sea de bendición esta enseñanza con este testimonio de Raquel, y que no hagamos lo que ella hizo, sino que disfrutemos al máximo todo lo que Dios nos ofrece día a día. Dios te bendiga, y bueno, te seguimos pidiendo que te suscribas a nuestras redes sociales si tú quieres seguir escuchando más predicaciones y más devocionales. Ahí los vas a encontrar. Dios te bendiga en esta hora.